Bueno, mis hermanos y hermanas, seamos todos bienvenidos a la sesión número 7 de nuestro curso Atributos Divinos o Atributos de Dios, el cual nos ha enseñado en gran manera hasta este punto. Hemos tratado de comprender mejor la naturaleza y el carácter divino a partir o sobre la base de versículos bíblicos que, bien articulados, definen por mucho temas como la santidad de Dios, la justicia divina, el amor de Dios y la rectitud de Dios. Estos temas, hermanos, son todos una composición de lo que es el tema atributos divinos o el tema atributos de Dios, para que nosotros podamos, conociendo mejor a Dios, comprendiendo mejor su carácter, su naturaleza. El propósito mayor de todos los cursos en este programa de estudio es conocer mejor a Dios para tener una mejor relación con Él. Si usted y yo tenemos una mejor relación con Dios, entonces es más probable que animemos a otros a tener una buena relación. Porque una vez que el ser humano entabla una relación con Dios que es adecuada, que es duradera, el ser humano también quiere que otros experimenten eso. Voy a tratar de compararlo como cuando usted prueba algo que es muy bueno, muy efectivo. Digamos que alguien está en el plan de bajar de peso y comienza a probar una dieta o comienza a probar algún producto que le ayude a bajar de peso, o alguien quiere mejorar su calidad de salud y entonces comienza a probar productos y luego esa persona se siente tan bien, luego de un tiempo de estarlos probando y estar consumiendo eso, se siente tan bien que no le tienen que pagar para que venda la idea de ese producto a otras personas. No le tienen que pagar para que haga publicidad. Es una publicidad que lo va a hacer de manera espontánea, voluntaria y agradecida sobre todo. ¿Por qué? Porque la persona en sí misma ya ha probado los resultados de ese consumo. Algo así me refiero, o voy a poner otro ejemplo. Supongamos que a usted le gusta comer bien y usted tiene un comedor, un restaurante favorito y usted dice en ese lugar, por ejemplo aquí con nuestros hermanos cubanos, dice en ese lugar hacen el mejor lechón cubano o en ese lugar venden los mejores sándwiches de lechón cubano. Si usted está completamente satisfecho con un producto o con un servicio que alguien le ofrece, usted quiere que todos sus amigos, su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio también lo prueben, porque la satisfacción que le causa a usted quiere que otros la experimenten. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Si nosotros realmente conocemos mejor a Dios y nos damos a la tarea de conocerlo mejor para relacionarnos mejor con Él, estamos más que seguros que por mucho la relación con Dios nos va a hacer sentir satisfechos. Nunca Dios nos va a defraudar de una manera en la que nosotros entonces digamos, me arrepiento de haberme entablado esta relación con Dios. Me arrepiento de haber decidido hacer esto. Nunca, porque aunque a veces no comprendamos las decisiones de Dios, lo cierto es que a la postre, al fin y al cabo, las decisiones que Dios toma son más sabias que las que nosotros podemos tomar para nuestra propia vida. Y al final del camino nos damos cuenta que lo que Dios quería para nosotros era mejor que lo que nosotros queríamos para nosotros mismos. Así que lo que quiero decir es que siempre estamos satisfechos con la relación con Dios. Siempre podemos decir, me siento bien, estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y una vez que yo mismo me siento satisfecho, entonces voy y comienzo a contar a otros la buena satisfacción y los buenos resultados que trae el relacionarse con Cristo y el tener una relación con el Señor. Así que invito a otros a esa relación. Asimismo ocurre en nosotros. Cuando experimentamos el Evangelio en plenitud, cuando realmente hemos aprendido a gozar esa vida que Jesús nos prometió, una vida en plenitud, una vida en abundancia, según Juan 10:10, entonces nosotros queremos que todos la experimenten también. Y nadie nos tiene que pagar para predicar el Evangelio. Simplemente es el resultado de una vida plena que estamos experimentando y queremos que otros la experimenten. Hoy nos enfocamos específicamente en el tema de la justicia divina o la justicia de Dios. Y ese término, que es un término tan común, pero a la vez que es común, también tiende a ser mal interpretado. Hoy vamos a tratar de comprender de una manera judicial o legal, vamos a decirlo así,
Vamos a tratar de comprender qué quiere decir la Biblia cuando habla de la justicia divina. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que nosotros los seres humanos necesitamos aprender a satisfacer dicha justicia y que el justo es recompensado por la justicia divina, pero el injusto es castigado por la misma justicia divina? ¿Cómo es ese carácter bidireccional de la justicia divina que puede dar retribución tanto al justo como al injusto de una manera opuesta a cada uno? Eso es lo que vamos a tratar de comprender en esta ocasión. Y una vez comprendamos y estudiemos el tema de la justicia divina, entonces nos vamos a dirigir hacia dos manuales que nos van a ayudar, son una orientación de cómo nosotros podemos presentar el evangelio, podemos predicar el evangelio a una persona de una manera más efectiva. Casi siempre en la iglesia nosotros predicamos el evangelio. Tenemos distintos métodos, distintas estrategias para predicar el evangelio. Hay quienes tienen la estrategia de salir casa por casa. Hay quienes tienen grupos celulares o grupos de crecimiento en diferentes zonas según la localidad de los miembros. Y entonces a través de los grupos celulares invitan amigos a que lleguen a escuchar la palabra y así ocurre espontáneamente o de una manera consecuente, ocurre que personas también quieren entregarse a Cristo y hay bautismo. Otras personas, otras iglesias tienen programas en la radio o en la televisión. Algunas otras se dedican netamente a imprimir literatura y a través de la literatura repartirla en los mercados, en los colectivos o en las bucetas, en las calles, a las personas que no conocen. Sin importar la estrategia que utilicemos para predicar el evangelio, lo cierto es que todos somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Pero hoy, al final o en la segunda mitad de nuestra clase, vamos a aprender un poco, vamos a tener cierta orientación, ciertos consejos de cómo compartir esas buenas nuevas, de cómo compartir el evangelio de una manera efectiva, en la que el resultado no solamente sea que una persona se bautiza, sino que en realidad una persona sea agregada al reino, que sea agregada a la iglesia y pueda ser fiel durante su andar con Cristo. ¿Les interesaría llegar a esa parte? Entonces nos acompañan durante toda la sesión para que podamos estudiar y seamos bienvenidos por completo al tema la justicia divina. Me tomo la opción de compartir pantalla para leer el material que nos corresponde a hoy. Al final de la sesión, por completo al final, ahí sí vamos a ver un video que tiene que ver con este tema de la justicia de Dios por parte de nuestros hermanos del programa Proyecto Biblia en YouTube, un canal de YouTube con muy buenos materiales que nosotros podemos también utilizar. Bien, tengo la opción de compartir pantalla. Ustedes pueden ver bueno, los hermanos aquí en Zoom pueden ver mi pantalla y nuestros hermanos en WhatsApp pueden escuchar a la lectura sobre el tema la justicia de Dios, que es la sesión 7 de nuestro curso Atributos Divinos. Permítanme un segundito. A modo de introducción, podemos decir que todos los atributos de Dios se relacionan profundamente con el ser humano. Oiga bien, cuando hablamos, por ejemplo, de la santidad, veíamos que una implicación de estudiar y de entender la santidad de Dios es que Dios también nos pide a nosotros, nos hace un llamado a esa santidad. No solamente que Él sea santo y nosotros podemos definitivamente vivir alejados de esa santidad, no, sino que a la vez que Él es santo y se quiere relacionar con nosotros, Él quiere tener una comunión con nosotros y que nosotros la tengamos con Él, entonces Él nos llama, nos hace un llamado a esa santidad. En cualquier otro atributo divino, nosotros podemos ver la incidencia de la relación de Dios con el ser humano. Pero en esta ocasión, la justicia o la rectitud de Dios ocupan un lugar singular. La justicia de Dios es la expresión de la actitud divina hacia los seres morales. No se trata de cosas, sino de personas. La justicia de Dios no es una construcción humana ni una norma derivada de consensos sociales, perdón. Es, en palabras de Pink, un teólogo, es la conformidad perfecta de la naturaleza y las acciones de Dios con su propia ley, la cual es expresión de su carácter santo. Decíamos la otra vez que estábamos estudiando sobre la santidad que Dios es por completo santo.
Él es santo, no, él no tiene santidad, sino que él es santo, su carácter es santo. En él no hay algo en contra o antónimo a la santidad. Y decimos ahora que la justicia divina son las acciones de Dios con su propia ley moral y estas son a la vez el reflejo o la expresión de su carácter santo. Desde una perspectiva jurídica, podría decirse que la justicia de Dios es el supremo absoluto de rectitud perfecta, oiga bien, que se puede concebir. La justicia de Dios es como la medida más alta de rectitud perfecta, es como el patrón más alto, el patrón más completo sobre el tema de la rectitud perfecta. La medida universal e inmutable con la que toda conducta humana es evaluada. Si nosotros los seres humanos nos comparamos entre nosotros, obviamente siempre habrá unos que se sientan mejores que otros. E incluso caen en la hipocresía de creer que son completamente perfectos. Pero lo cierto es que cuando cualquier ser humano, sin importar quién sea este, y sin importar su condición, cuántos años de bautismo tenga, cuánto practique la religión, cualquier ser humano debe ser evaluado no en relación a otro semejante, sino en relación a Dios. Dios, con su justicia y su rectitud perfecta, nos evalúa a nosotros en nuestra conducta. Él es la medida perfecta, la medida completa. Así como en derecho se reconoce un derecho natural como referencia superior a las leyes positivas, en la teología bíblica la justicia divina es la ley absoluta. En otras palabras, algún mandamiento alguien podrá sentirse que se comporta mejor que un mandamiento, pero lo cierto es que su conducta nunca va a ser superior a la justicia divina, porque la justicia divina es lo máximo, es la medida máxima de esa rectitud y de todo lo que tiene que ver con la moralidad. Esa justicia divina es la ley absoluta porque es inapelable y a la vez es incorruptible. Otro comentarista bíblico, Blackstone, jurista inglés del siglo XVIII, escribió: la ley de la naturaleza, dictada por Dios mismo, es de obligación universal y su autoridad es superior a la de cualquier otro. Oiga bien, a veces nosotros decimos, ¿y qué va a pasar con las personas que no han escuchado el evangelio? ¿Cómo Dios va a juzgar a aquellas personas a las cuales, o civilizaciones, no solo hablemos de personas, hablemos de civilizaciones, hablemos de etnias, por ejemplo, en algunos lugares recónditos del mundo, a los cuales no se ha podido acceder con el mensaje del evangelio? Sí, hermanos, hay lugares en el mundo a los cuales todavía no se ha accedido a predicar el evangelio en su propia lengua. Y aunque la voluntad de Dios es esa, que nosotros podamos esparcir el evangelio a toda criatura, lo cierto es que todavía no satisfacemos esa demanda. Entonces, nosotros a veces nos preguntamos, ¿y cómo, por ejemplo, nosotros en nuestro contexto de Latinoamérica, ¿y cómo van a ser juzgados los mayas o los aztecas si ellos no conocieron el evangelio, si a ellos nadie les predicó el evangelio? Bueno, la forma en la que Dios va a juzgar a todos, hay una ley universal que está por encima de todos, es la ley de la naturaleza. La misma naturaleza tiene en sí misma una ley, hay una ley moral en la naturaleza misma y en la conciencia de todo ser humano, y según esa ley moral, esa ley de la naturaleza que está intrínseca en ella misma, toda persona que no haya conocido el evangelio será juzgada. Y va a ser juzgada a fin de que nadie tenga excusa, como dice Romanos capítulo 1. Aquellos que hicieron grandes pecados en la antigüedad, aunque no conocían la ley de Moisés, no tienen excusa, dice el apóstol Pablo, porque la creación nos da a entender, nos da a conocer los secretos de Dios, nos da a entender que existe un Dios. Y si existe un Dios, entonces Él tiene que ser como el árbitro entre el comportamiento humano de unos y de otros. La ley de la naturaleza, entonces, dictada por Dios mismo, es de obligación universal y su autoridad es superior a la de cualquier otro. La justicia divina se manifiesta evaluando al ser humano no según un estándar cultural o relativo. Esto es importante. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces hay personas que tienen una conducta como cristianos en un país y luego resulta que emigran a otro país y comienzan a tener conductas
que según su cultura original serían inaceptables. Y no solamente según su conducta, su cultura original, sino también según la palabra de Dios. Hay aspectos culturales de algunas sociedades que no son un estándar de moralidad ni de justicia, que no están por cerca de satisfacer la justicia divina. Y muchas veces adoptamos esos comportamientos bajo la excusa de que solamente estoy satisfaciendo la cultura, o mejor dicho, creemos que un pecado es justificable porque es normal según la cultura. Si aceptamos eso, muy dentro de poco vamos a tener que aceptar que la homosexualidad ya no es pecado, porque hoy por hoy ese tema de la homosexualidad y esa práctica, la conducta homosexual, está no solamente siendo normalizada, sino que casi quiere ser impuesta. Y a través de la educación sexual, entre comillas, a través de la educación sexual a los niños en muchos países, no solamente se les quiere hacer ver como normal, sino que se les está adoctrinando en esa conducta. Y prácticamente lo que quieren pareciera es que todo hombre y toda mujer sean homosexuales y lesbianas. Pareciera que ese fuera su cometido. Entonces, si nosotros pensáramos o dijéramos que un pecado es justificable según la cultura donde yo vivo, dentro de no mucho tiempo tendríamos que aceptar que la homosexualidad ya no es pecado, que la conducta homosexual no tiene nada de pecado, sino que simplemente es un aspecto cultural en las personas. Pero en realidad, bajo esta medida, la condición de justo o injusto del hombre no se determina por comparación con otras personas, sino por su semejanza o su desemejanza con el carácter divino. Es lo que ya decíamos. Una persona no se tiene que medir en su comportamiento moral o en su justicia, no tiene que medir su justicia en relación a otros, no tiene que medir su moralidad en relación a otros. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo que se estaba autojustificando porque obviamente estaba comparándose con el publicano. Es más que obvio que un fariseo del tiempo de Jesús tuviera una conducta moralmente o por lo menos religiosamente, por mucho superior a la de un publicano. Sin embargo, el error del fariseo es que se estaba comparando con un semejante. Pero el ejercicio no es compararnos con los semejantes, sino que la justicia divina no nos compara los unos con los otros, sino que nuestro estándar es la justicia de Dios. Un ser humano puede ser santo o profano, puede ser piadoso o impío, puede ser justo o injusto, y según sea su alineamiento con Dios, será objeto de aprobación divina o de ira divina. Si tratamos de tener una vida justa delante de Dios, como enseña la Biblia, por mucho en el Antiguo Testamento, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Si nosotros tratamos de tener una vida justa delante de Dios, y ya vamos a entender, vamos a ir entendiendo poco a poco qué quiere decir eso, tener una vida justa delante de Dios. Pero el punto es que si buscamos tener esa vida justa delante de Él, vamos a tener una aprobación divina. Pero si por el contrario, voluntaria y decididamente nosotros vivimos bajo pecado o vivimos en el pecado, sencillamente no seremos de aprobación divina, no seremos objeto de aprobación divina, sino que más bien seremos objetos de la ira de Dios, de la ira divina. En resumen, diríamos entonces que Dios es justo y su justicia es una manifestación inseparable de su santidad. Primero, esta justicia se expresa de dos maneras, como una aprobación hacia el justo y como una desaprobación o una manifestación de ira contra el pecador impenitente. Este atributo nos recuerda que Dios no es indiferente a la conducta humana. Su actitud hacia nosotros está directamente vinculada a su carácter perfecto y santo. Así como lo señala el teólogo R.C. Sproul, Dios no posee justicia porque deba rendir cuenta a una ley externa. Nosotros buscamos la justicia o buscamos ser justos delante de Dios porque obviamente la ley de Dios, que es externa a nosotros, nos mide a nosotros. No, es nuestra vara de medida. Pero Dios no posee justicia porque deba rendirle cuentas a una ley externa a Él.
Él mismo es la justicia y todo juicio verdadero fluye de su propia naturaleza. Aquí importante esto. Dios no posee justicia porque deba rendirle cuenta a nadie. No hay un ser superior a Dios a quien Dios le deba rendir cuenta, sino que más bien Él mismo. Así como muchas veces decimos, Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, Él mismo es la justicia y todo juicio verdadero fluye de su propia naturaleza. Segundo aspecto de la justicia de Dios. Ya hablamos, ya aquí estamos entrando un poco más en el terreno de lo bíblico, del escrutinio bíblico. ¿Qué dice la Biblia respecto de este tema? En Génesis 18:25, Abraham clama la siguiente expresión: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Oiga bien, Abraham hace una exclamación, Abraham dice algo en relación al comportamiento de Dios y dice, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y la reflexión de esta pregunta es que no es una pregunta retórica. Esta pregunta en boca de Abraham parte del reconocimiento de un principio fundamental. ¿Cuál es? Dios no puede obrar de forma injusta, porque hacerlo sería negarse a sí mismo. Como ya decíamos antes, no es que Dios tenga justicia o que Dios tenga justicia porque deba rendirle cuenta a una ley externa a Él. Simplemente Él es la justicia divina. Su naturaleza es la justicia divina. Y entonces Él no puede obrar de una forma injusta porque al hacerlo sería negarse a sí mismo. Sería actuar en contra de su naturaleza. Y una cosa que Dios no puede hacer es actuar en contra de su naturaleza. Según 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Este principio de lo recto no es algo externo a Dios, como una ley superior a la que Él deba someterse, sino que emana de su propio ser. En palabras de Charnock, un comentarista bíblico, él dice, Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Oiga bien, Dios no es bueno porque Él haga cosas buenas. No, para nada. Las cosas buenas, las cosas son buenas porque Dios las hace. ¿Se acuerdan ustedes que en el relato de la creación hay una frase repetida en el relato de la creación? Cada vez que Dios creaba algo, el escritor bíblico exclama, y vio Dios que lo que hizo era bueno en gran manera. Y vio Dios que lo que hizo era bueno. Fue el día y la mañana, la noche y la mañana del día tal, y vio Dios que lo que hizo era bueno. Entonces ahora tenemos una reflexión. Dios no es bueno porque haga cosas buenas. O sea, no son las, no es la creación la que determina el carácter de Dios. Al revés. Más bien, las cosas que Dios hizo eran buenas, o las cosas que fueron hechas eran buenas porque Dios las hizo. En otras palabras, Dios no podría haber hecho algo malo. En términos jurídicos, podríamos decir que Dios es la fuente y el fundamento mismo del derecho. Él no aplica una ley ajena. Él es la ley. El espíritu de la ley nace de la naturaleza divina. El jurista Hugo Grocio, considerado uno de los padres del derecho internacional, afirmó lo siguiente: el derecho natural es tan inmutable que ni siquiera Dios puede cambiarlo. El derecho natural se refiere a algo así como la ley de la naturaleza, de la que hablábamos hace un momento. El derecho natural es tan inmutable, o sea, no puede cambiar, ni siquiera Dios puede cambiarlo. ¿Por qué? No porque exista algo por encima de él, sino porque es expresión de su naturaleza inmutable, porque emana de su propia naturaleza. Esto refleja bien la enseñanza bíblica
de que lo que Dios aprueba es lo recto, lo que Él desaprueba es lo inicuo. Y esta distinción no puede alterarse porque está anclada a su carácter eterno. Perdón, la naturaleza y el carácter de Dios son los que emanan una ley, son los que emanan una justicia bajo la cual todo ser humano debe ser evaluado. Ahora, ¿cómo puede el ser humano ser evaluado por la justicia divina y ser hallado justo? ¿Acaso no dice la Biblia que no hay justo ni aun uno? ¿Acaso no dice la Biblia que todos estamos o somos injustos? Ninguno por nuestros propios medios podemos satisfacer la justicia divina. Y precisamente de eso va a consistir la segunda parte de nuestra sesión. Entender cómo un ser humano pecador como nosotros éramos puede ser hallado justo delante del juicio de la justicia divina. Por ahora seguimos diciendo que la justicia divina implica, por tanto, dos operaciones que son inseparables. No podemos divorciar la una de la otra. La justicia divina aprueba y bendice al justo. Esos pasajes están, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículos 7 al 10, Salmo 11, 7. Pero el segundo tipo de operación que hace la justicia divina es condenar y castigar al injusto. O sea, la misma justicia divina aprueba y bendice al justo y esa misma justicia condena y castiga al injusto. Segunda Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo. Es justo delante de Dios condenar con tribulación a los que atribulan a los cristianos, a los tesalonicenses. Entonces, con la misma, de la misma fuente, de la misma naturaleza de Dios, en la justicia divina, Él aprueba y bendice al justo o condena y castiga al injusto. Pablo desarrolla esta verdad más ampliamente en Romanos capítulo 2, versículo 5 y capítulo 1, versículo 18, mostrando que la justicia de Dios se manifiesta tanto en la salvación como en el juicio. Y cuando decimos el juicio nos referimos no a un sentido neutro, sino también a un sentido condenatorio. Leamos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 18 de Romanos. Dice, Romanos 1:18. Si usted tiene su Biblia a mano, por favor, búsquelo y compare conmigo lo que dice el apóstol Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga bien, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Esa ira de Dios obviamente nace de la justicia de Dios. También en Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza, hablando de el que juzga a otros, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hablemos un poquito sobre la venganza divina. Porque yo creo que el tema de la venganza a veces es mal interpretado entre nosotros. A veces creemos que, si bien es cierto, el cristiano está llamado a no vengarse, la, la no venganza en el cristiano no se debe a que seamos tontos y aceptemos el mal en el mundo. No, no se debe a que nosotros tengamos que aceptar y aplaudir la maldad del mundo, la injusticia del mundo, no. Es que Dios nos enseña a no vengarnos nosotros mismos. Porque como dice en su palabra, Deuteronomio 32:35, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, lo que Dios nos enseña no es a aceptar y aplaudir la injusticia del mundo. Lo que Él nos enseña es a no vengarnos nosotros, por nosotros mismos,
porque es mejor esperar a la justicia divina para que Él tome la venganza y no nosotros por nuestras propias manos. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano toma la venganza por sus propias manos, por lo general el ser humano que busca vengarse de algo, lo busca hacer porque cree que al hacerlo, que al vengarse de alguien, se va a sentir en paz. Si una persona le hace daño a otra persona, la persona dañada cree que vengándose va a resarcir el daño de la otra persona. Y lo cierto es que no se logra. Nadie que toma venganza por sus propias manos logra conseguir paz verdadera en su corazón. A saber, por ejemplo, supongamos a un padre de familia que tiene una hija adolescente, la cual es violada por un hombre de una forma terrible. Esa va a ser una herida en la familia que va a tomar mucho tiempo en sanar. Si el padre de familia busca vengarse con sus propias manos y hacer justicia, como se dice, por sus propias manos, queriendo, por ejemplo, asesinar al violador, lo que el padre siente por el hecho que ocurrió, la violación a su hija, es una herida, es un dolor. Y él cree que al eliminar al que causó tal dolor, el dolor desaparecerá. Lo cierto es que el dolor no va a desaparecer. Aunque logre asesinarlo, el dolor no va a desaparecer sencillamente porque Dios nos enseña que no somos nosotros quienes debemos de vengarnos. Y cuando Dios nos dice que no nos venguemos, no es porque Dios quiere que nosotros aceptemos y aplaudamos el comportamiento del violador, no. Al contrario, no se trata de aprobar el comportamiento inicuo, injusto. No se trata de aprobar un comportamiento incorrecto. Se trata de confiar más en la justicia divina y en la venganza que proviene de Dios debido a esa justicia. No es es que el punto de la venganza de Dios es que Dios no hace un acto pasional o irreflexivo. Más bien, esa justicia, esa venganza de Dios es la respuesta necesaria de un Dios perfectamente justo ante el pecado. El problema de nosotros cuando nos vengamos es que por lo general nuestra venganza es un acto pasional y reflexivo, que no toma tiempo de reflexionar las consecuencias. Porque entonces, continuemos con el ejemplo del padre de familia. Ya la familia está sufriendo mucho por el hecho de lo que ocurrió con la hija adolescente. Ya la familia entera está sufriendo. La madre, los hermanos, los tíos, todos están sufriendo. Los demás hijos, si hay más hijos, además de la hija adolescente. Entonces, en un arrebato de ira, en un acto pasional, eso quiere decir un acto pasional, no estoy hablando en el sentido sexual, pero en el sentido de nuestras pasiones nos dominan y esa pasión puede ser la ira también. En un acto pasional, el padre de familia sale a buscar al violador y supongamos que consigue matarlo. En primer lugar, esa venganza no es fructífera porque el dolor de la hija abusada, el dolor no va a desaparecer. En segundo lugar, esa venganza no es fructífera porque al haber sido irreflexiva, al no haber considerado las posibles consecuencias de su acto, entonces ahora resulta que la policía no tiene más remedio que ponerlo en la cárcel por el delito que ahora él cometió. Si él hubiera dejado a la policía capturar al violador y que el juicio pudiera determinar su culpabilidad para ponerlo en la cárcel el tiempo que según la ley lo condene, entonces ahí hubiera quedado el asunto con el violador en la cárcel. El problema es que ahora no solamente la familia tiene que lidiar con el luto del abuso de la hija, sino que también van a tener que lidiar con la ausencia del padre debido a que por una venganza de un acto pasional e irreflexivo, el padre cae en la cárcel, cae preso porque obviamente cometió un delito y todo delito debe pagarse sin importar la razón por la que se haya cometido. Entonces, por esa razón, Dios nos enseña a no vengarnos por nuestras propias manos,
sino que Él quiere que nosotros aprendamos a esperar que la venganza debe ser divina, porque esa venganza, en primer lugar, no es igual que la venganza humana. Nosotros queremos que Dios se vengue así como nosotros lo haríamos. Pero lo cierto es que Dios no es un ser humano que actúa de manera pasional e irreflexiva. Más bien, esa venganza divina es la respuesta necesaria de un Dios perfectamente justo ante el pecado. Según lo explica John Murray, resume que si Dios no castigara al malvado, dejaría de ser justo. Y si dejara de ser justo, entonces dejaría de ser Dios. Así de sencillo. Miren el silogismo. Si Dios no castiga al malvado, deja de ser justo. Y si Dios deja de ser justo, entonces deja de ser Dios. Muy bien explicado de parte del teólogo John Murray. Para la mente humana, o sea, nosotros, puede parecer extraño que el juicio de Dios sobre los impíos sea motivo de alabanza. O sea, a nosotros como que no nos cabe en la cabeza, como que no tiene sentido pensar que el juicio de Dios sobre los impíos, el castigo que los impíos merecen, sea algo para alabar a Dios. Pero en Apocalipsis 19, 1 y 2 vemos que las huestes celestiales, o sea, los ángeles, proclaman diciendo, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Obviamente, en el libro de Apocalipsis, la escena aquí es que Dios había vengado la sangre de sus siervos, la sangre de las almas de los mártires que estaban bajo el altar en el capítulo 6 del libro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 6 de Apocalipsis las almas de los justos que habían muerto por causa del testimonio de la palabra, las almas de ellos estaban debajo del altar juntamente con las brasas? ¿Por qué el escritor de Apocalipsis pone a las almas de los mártires ahí debajo del altar junto con las cenizas? Esa es una figura poderosa. Lo que quiere decir esa figura o esa escena de las almas de los mártires en las brasas debajo del altar, lo que quiere decir es que la muerte de estos mártires se constituyó en una ofrenda delante de Dios. La muerte de ellos fue una ofrenda delante del Señor. La sangre de ellos fue tan grata a Dios como era la sangre de un becerro o de un macho cabrillo o de un cordero sin defecto en el altar. Esa sangre fue una sangre agradable delante de Dios, se constituyó en una ofrenda delante del Señor. Y esas almas claman por justicia, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Bueno, recurren varios capítulos hasta esperar el capítulo 19, versículo 1 y 2, donde vemos que las huestes celestiales están proclamando, aleluya, salvación, honra, gloria y el poder son del Señor, porque sus juicios son verdaderos, son justos. Los juicios de Dios no ocurren como el ser humano lo espera ni cuando el ser humano lo quiere, pero lo cierto es que son verdaderos y justos. Y había juzgado a la gran ramera, la figura o la manera metafórica de referirse al imperio romano, y había vengado la sangre de los siervos o de los mártires que estaban allá en el capítulo 6 debajo del altar. Esta reacción celestial no es vengativa por serlo, sino que más bien es el reconocimiento de que la justicia había triunfado. Así como en un tribunal humano la sentencia es justa cuando se declara culpable al que verdaderamente es culpable según las pruebas, nosotros decimos que cuando el veredicto ha sido el correcto, entonces decimos que esa sentencia justa honra la integridad de la ley. Bueno, en el tribunal divino, el juicio recto honra y exalta la santidad de Dios. Así como una sentencia justa en un tribunal humano honra la integridad de la ley, y ya nosotros no decimos, bueno, este sistema es corrupto, este sistema está viciado, este juez está comprado. No, cuando vemos que se hizo justicia, entonces nosotros decimos, la ley en realidad es correcta. La ley es santa. La integridad de la ley es buena. Así, cuando ocurre en el tribunal divino un juicio recto,
Esto trae honra y exalta la santidad de Dios. Por lo mismo que ya dijo Murray, si Dios no castigara al malvado, entonces dejaría de ser justo. Y si él dejara de ser justo, entonces dejaría de ser Dios. En definitiva, podemos decir que la justicia de Dios es la norma perfecta e inmutable contra la cual se mide toda conducta humana. Bajo esta norma, ningún pecador puede alegar ignorancia o apelar a estándares más bajos, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, según Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Entonces, ningún pecador puede alegar ignorancia o apelar a estándares más bajos que la justicia divina. Es la norma perfecta e inmutable. Así concluimos la segunda sesión la segunda parte de esta primera, ¿cómo diríamos? El material está dividido en dos partes, la reflexión sobre el tema y un manual, o mejor dicho, dos manuales. Este primer tema, esta primera parte, que es la reflexión del tema, está dividido en tres segmentos. El segundo segmento lo concluimos diciendo que la justicia divina es la norma perfecta e inmutable. Pero ahora vamos a ver algunas consideraciones importantes y algunas conclusiones de lo que implica esa justicia divina en nosotros. Bajo la ley de Moisés, el énfasis estaba en las transgresiones externas, por ejemplo, los 10 mandamientos. Pero bajo la ley de Cristo, el enfoque va más allá de lo exterior y penetra hasta la condición del corazón. Jesús enseñó que la verdadera justicia no se limita a evitar el asesinato, sino que también prohíbe la ira injusta. En la ley de Moisés lo que se condenaba era el acto. En la ley de Cristo también la intención cuenta. Porque obviamente todo acto es consecuencia de una intención. Así que Jesús y la ley de Cristo va más allá, va más a lo profundo. Y sencillamente va más a lo profundo porque en el Antiguo Testamento vivían bajo la letra, mientras que nosotros vivimos bajo el Espíritu. Así que la naturaleza de la ley de Cristo es espiritual. Y el primer campo donde esa ley debe penetrar y debe permear en el ser humano es el campo espiritual, el campo de donde provienen las intenciones, el corazón humano, de donde provienen todas nuestras intenciones y nuestras malas acciones como consecuencia de nuestras malas intenciones. Por ejemplo, nosotros leemos, Jesús enseñó que la verdadera justicia no se limita a evitar el asesinato, sino que prohíbe la ira injusta. En Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Eso está en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. También podemos leer capítulo 5, versículos 27 y 28. Del mismo modo, en Mateo 15, 18 y 19, Jesús explicó que la contaminación espiritual del ser humano proviene de lo que sale de la boca. En el contexto, Jesús está discutiendo con los religiosos de su tiempo porque están culpando a los discípulos de no lavarse las manos cuando van a comer. Y entonces creen que la contaminación ocurre de manera externa hacia adentro. Pero Jesús explica que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Y lo que sale de su boca, ¿de dónde viene? De su corazón. Y por eso Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. El punto es claro. Si la ley de Dios puede ser quebrantada con malos pensamientos, ¿cuánto más fácil es pecar cuando se permite que estos pensamientos se conviertan en acciones? ¿Sí o no? Incluso creyentes que aparentan sinceridad y generosidad como Ananías pueden caer en pecado cuando su corazón no está recto delante de Dios. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de esa historia? Hechos capítulo 5, versículo 3. También lo podemos comparar con el capítulo 8, versículo 21, que habla de la historia de Simón el Mago. La escritura es tajante.
Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:9, todos están bajo pecado. Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Esto significa que bajo el principio de justicia divina, todos los hombres están bajo la ira de Dios, todos. Cuando Dios nos evalúa según su justicia, ningún ser humano sale librado, ningún ser humano puede salir librado, ningún ser humano puede ser hallado justo delante de la justicia divina. La justicia de Dios, al aplicarse en un marco legal, exige que todo violador de la ley sea castigado. Como decía Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Al menos nosotros estábamos en tiempo pasado, estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Entonces quiero que vayamos entendiendo la hilación de ideas. Primero hablamos de la justicia de Dios y de dónde nace esa justicia, del carácter y la naturaleza misma de Dios. Luego dijimos que la justicia, que esa justicia divina, es la vara, es la medida perfecta para el juicio. Pero ahora estamos hablando de que todo ser humano debe ser sometido a ese juicio. Y que al ser sometido a ese juicio no hay ningún ser humano que salga libre. Todos deberíamos ser castigados. Pablo lo resume así: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Aquí se muestra la carga imposible del legalismo. La ley requiere obediencia perfecta, continua y total. Nadie, salvo Cristo, ha cumplido esta norma. Por lo tanto, todo ser humano queda bajo maldición. Todos, al ser juzgados por el juicio divino, por la justicia de Dios, quedamos hallados injustos, quedamos hallados culpables. Entonces todos estamos bajo maldición. Pero Pablo añade, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente. Gálatas 3:11. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 3:23. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Oiga bien, si Dios es justo y el hombre ha violado la ley y todos están condenados y en necesidad de misericordia, el principio de justicia no deja espacio para la indiferencia. Un Dios justo debe castigar el pecado. Y esta es una verdad que toda persona debe comprender. Jameson, Fawcett y Brown, al comentar Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20, afirman lo siguiente: solo cuando se entiende y se siente la magnitud de nuestra culpa, la universalidad de la condena y la imposibilidad de ser justificados por la obediencia a la ley, se puede apreciar y abrazar la gracia del Evangelio. Qué precioso. Solo cuando terminamos comprendiendo la magnitud de nuestra culpa, el hecho de que todos somos pecadores, la universalidad de la condena, el hecho de que no nos podemos justificar por nuestros propios medios, solo cuando comprendemos que en realidad estamos perdidos, es cuando abrazamos la gracia del Evangelio. Solo al llegar a la conciencia de que una persona está verdaderamente en problemas, solo hasta que una persona llega a esa conciencia, anhela buscar ayuda. Y cuando se le brinda la ayuda, esa persona puede ser verdaderamente agradecida. En otras palabras, la justicia divina es el patrón absoluto que expone nuestra bancarrota espiritual y nos prepara para comprender el valor incomparable de la gracia. Aquí tenemos varios temas para reflexionar. Primero, Dios es tanto un Dios de justicia como un Dios de amor. Dos, el gobierno divino se fundamenta en la santidad y en la justicia de Dios. Tres, la muerte vicaria de Cristo y la santificación de la justicia divina. Cuando hablamos de la muerte vicaria de Cristo, nos referimos que la muerte de Cristo fue sustitutiva y propiciatoria. Él murió por nosotros,
murió en lugar de nosotros. Los que merecíamos esa paga del pecado éramos nosotros, pero no podríamos haberla cargado. Romanos 3, 24 y 25 enseña que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Sin esta satisfacción, porque Cristo fue verdaderamente el que satisfizo las demandas de la ley, y una vez con su muerte pudo satisfacer verdadera y plenamente la justicia divina. Sin esta satisfacción, la justicia de Dios habría demandado la condena de todos nosotros los pecadores. Pero como Cristo satisfizo las demandas de la ley y de la justicia divina, entonces a través de él viene a ser la sombrilla que nos cobija a todos nosotros. Con su sangre y con su muerte sustitutiva y propiciatoria, todos nosotros podemos encontrar salvación. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3, 24 y 25. Dios trata ahora con sus hijos sobre la base de la gracia. Una vez que entonces hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de la muerte de Cristo, o por la gracia a través de la muerte de Cristo, entonces ahora entramos ya no en el campo de, ya no en el campo de la justicia divina, sino que ahora pasamos a una siguiente sala. Pasamos a la sala de la gracia divina. Dios ahora nos trata con gracia. Romanos 5, 1 y 2 declara que justificados pues por la fe, ahora ya estamos en paz para con Dios. Justificados por la fe mediante el sacrificio de Jesús. Martin Lloyd Jones comenta que la gracia no anula la justicia, sino que satisface en Cristo, de modo que ahora el creyente vive bajo el favor divino y no bajo la condenación. Entonces, hasta este punto podemos explicar, podemos entender que todo ser humano, toda persona vive bajo una de dos sombrillas, bajo uno de dos paraguas. O vivimos bajo el paraguas de la justicia, en cuyo caso nadie sale librado y todos quedaríamos condenados, o vivimos o decidimos vivir bajo la sombrilla de la gracia. Vivir bajo la sombrilla de la gracia significa encontrar salvación, encontrar perdón, no por nuestros méritos, sino porque accedimos a esa sombrilla por la fe en el sacrificio de Jesús. ¿Ya vieron cómo se hace importante creer en el Evangelio? La justicia divina como cosa horrenda. Hebreos 10, 30 y 31 advierte: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. John Owen afirma que esta es una advertencia solemne a los que menosprecian el Evangelio. La misma santidad que garantiza nuestra salvación también garantiza el castigo del pecado. Esto nos llama a la reverencia, a la gratitud y a la obediencia. En el contexto de la carta a los hebreos, el problema de la situación de los hebreos es que estaban queriendo volver a la ley. Ellos estaban queriendo regresar a la ley. Y una vez que uno entró a la gracia, querer regresar a la ley, en el caso de los judíos, o querer regresar al mundo, en el caso de nosotros los gentiles, sería como menospreciar la gracia. Y ahí sí, como les decía antes, todo ser humano vive bajo una de dos sombrillas, bajo la sombrilla de la justicia o bajo la sombrilla de la gracia. Si estamos en la gracia, quedémonos ahí. No hay nada más que hacer más que ser agradecido, reverenciar esa gracia, vivir obedeciendo esa gracia, vivir obedeciendo las leyes de Dios. ¿Por qué? Por gratitud. La fidelidad en nosotros se va a producir por la gratitud que hay al haber encontrado un beneficio que no podríamos haber comprado ni haber ganado de ninguna otra manera. Pero aquellos que quieran regresar a la ley o que quieran regresar al mundo, caen en esta advertencia: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El mismo Dios que puede ser tan lleno de gracia y de amor para con sus hijos, también puede ser tan iracundo y castigar tan duramente el pecado en aquel que menosprecia su gracia. Quiero que ustedes analicen, por ejemplo, el cántico de Moisés.
el cántico que los israelitas entonaron después de cruzar el Mar Rojo. Ese canto tiene una implicación profunda. Los israelitas están agradecidos con Dios que les ayudó a cruzar el Mar Rojo. Los israelitas están agradecidos porque están a salvo del otro lado y cantando alegremente. Pero también en el mismo canto de ellos se puede ver cómo la justicia de Dios los salvó a ellos, pero condenó a los soldados del ejército del faraón. Dice el canto, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. Y oiga bien el canto. La 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 la. Los israelitas están alegres. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Ellos están alegres por el favor que Dios les ha hecho a ellos. Pero el mismo carácter de Dios que salvó a sus hijos, a la misma vez condenó a los enemigos de sus hijos, a los soldados del ejército del faraón. Así que la justicia divina es una cosa horrenda. Todos nosotros necesitamos anhelar vivir bajo la gracia, porque si nos regresamos al mundo sería caer en una cosa horrenda, quedar en manos de la justicia divina. Y ya aprendimos hasta este punto que de la justicia divina nadie se libra. Hermanos, les pido por favor que hagamos una pausa de 5 minutos. Yo necesito una pausa de 5 minutos y luego, en la segunda parte entonces de nuestro tiempo juntos, vamos a estar con la lectura de este manual para guiar a un oyente del Evangelio hacia el arrepentimiento. Le pido al hermano Rocky que por favor haga una pausa en la grabación del video. ¿Ok? Regresamos de nuestra pausa, hermanos. Y ahora vamos a entrar al segmento de nuestra sesión que se refiere a un manual para guiar a un oyente del Evangelio hacia el arrepentimiento. Lo que estamos queriendo decir es, lo siguiente que vamos a leer, o que yo voy a estar leyendo para ustedes, es ciertos consejos de cómo nosotros podemos ayudar a alguien, cómo podemos guiarlos al arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento genuino. No es que nosotros causemos el arrepentimiento en una persona, no, esa es obra del Espíritu Santo. Pero lo que estoy queriendo decir es que si nosotros predicamos el Evangelio de una forma no solamente bíblica, sino que de una forma correcta y en un orden acertado, entonces vamos a poder ayudar a la persona, como estábamos viendo casi al final del segmento anterior, es hasta que la persona se encuentra verdaderamente culpable y cae en la conciencia de que es culpable delante del juicio de Dios y delante de la justicia divina, es hasta entonces que la persona se da cuenta que está perdida y anhela la salvación. Pero una persona que no es cristiana y que no cae en la conciencia de que está perdido, esa es la persona que a usted le dice, en otro momento voy a oír el Evangelio. Como le dijeron al apóstol Pablo, el rey, ¿se acuerda? En otra ocasión. La persona que no está consciente de su estado espiritual antes de venir a Cristo, la persona que no está consciente, y esto no tiene que ver con su condición social o su condición económica, no tiene que ver con su sexo ni con su cuenta bancaria. Todo ser humano, sin importar su belleza, su condición económica, su condición social, todo ser humano es pecador delante del juicio o de la justicia divina. Todos estamos bajo condena. Y cuando lo llegamos a comprender, entonces es cuando queremos cambiar nuestro estatus de culpables a inocentes. El punto es que cambiar nuestro estatus no es algo que dependa de nuestros méritos. Y ahí es donde entra en juego el mensaje del Evangelio. Pero entendamos, voy a leer esto para que lo escuchemos y podamos entender bien cuál es el silogismo de la idea. Dice la justificación de este manual, o sea, la razón por la cual este manual se ha escrito.
A menudo cuando compartimos el evangelio nos enfocamos, permítanme, nos enfocamos demasiado en el acto final del bautismo. Yo he escuchado a muchos compañeros míos de estudio en el Instituto Bíblico, yo los escuchaba cuando predicábamos el evangelio casa a casa o en círculos de estudio con personas inconversas. Me daba cuenta que el énfasis de ellos siempre estaba en el bautismo, porque obviamente ellos estaban interesados en un resultado inmediato, en un resultado instantáneo. Predico una hora o media hora y al final una persona se bautiza. Pero lo cierto es que no debe ser así. A menudo, cuando compartimos el evangelio, nos enfocamos tanto en bautizar a la persona que se nos olvida el proceso. Oiga, el bautismo debe ser la respuesta de la persona al evangelio, pero si usted no le predica el evangelio, ¿cómo esa persona va a responder al evangelio al igual que el eunuco? En un paso importante, sin duda, pero no es solo sumergir. Perdón, el bautismo es un paso importante. No estoy queriendo menospreciar el significado del bautismo. Lo que pasa es que no se trata solo de sumergir y ya. Si solo estamos preocupados en sumergir a la persona en agua y no en meterla a la iglesia y no en introducirla a la salvación, entonces obviamente un discurso de media hora va a ser suficiente para bautizarlo. Pero si usted quiere que la persona realmente se introduzca a la salvación, se introduzca a la iglesia, eso va a requerir tiempo, va a requerir paciencia y sobre todo va a requerir que el orden de sus ideas sea el correcto. La escritura nos muestra que antes de que alguien llegue a las aguas del bautismo, debe haber un genuino reconocimiento de su condición de pecador delante de Dios. Necesitamos que la persona sienta convicción de pecado, que su corazón se conmueva y entienda su culpa. Lo mismo que pasó con los judíos el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 36, estoy citando. Al oír esto, dice el apóstol, perdón, Lucas, el escritor de Hechos, nos cuenta en el contexto del mensaje de Pedro, que al oír el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, los judíos, al oír esto, se compungieron de corazón. Oiga bien, ¿cuándo se compungieron de corazón? Al oír que el bautismo se menciona en ese discurso solo hasta el versículo 38. Antes del versículo 36, Pedro no había hablado de que las personas se tenían que bautizar. No es diciéndole a la gente que se tiene que bautizar que ellos se van a compungir. Es explicándole su estado espiritual, su condición de pecado y de condena bajo la cual viven. Necesitamos entonces que la persona sienta una convicción de pecado y que su corazón se conmueva y entienda su culpa. De lo contrario, el acto del bautismo se vuelve un rito vacío y sin sentido a largo plazo en esa persona. Por esa razón es que muchos se bautizan en la iglesia y luego se van fácilmente porque no hay una convicción profunda. Por eso este manual busca subsanar esta tendencia a saltar directamente a la acción sin pasar por la convicción profunda. Queremos que el oyente comprenda la gravedad del pecado y la necesidad de la gracia, tal como Jesús ilustró en la parábola del fariseo y el publicano y como Pablo expone en Romanos capítulo 1 al 3. Hay una necesidad de convicción y arrepentimiento. Analicemos, por ejemplo, por un momento la parábola del fariseo y el publicano. Comenzamos con las palabras de Jesús en Lucas 18, 9 al 14. Él refirió esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ese es el contexto de la parábola. Unos que confiaban en sí mismos como justos. El fariseo se enorgullecía diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mientras que el publicano simplemente clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí vemos el primer paso. Llevar a la persona a entender que no podemos presentarnos ante Dios con justicia propia. Necesitamos la actitud del publicano, reconocer que somos pecadores y necesitados de misericordia. Paso 1. La culpabilidad universal, Romanos 1. Pablo comienza en Romanos 1:18 hablando de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí nos encontramos con aquellos que viven abiertamente en pecado, deteniendo con injusticia la verdad. Es decir,
Son como el publicano que no tiene nada que ocultar y sabe que está en falta. Citemos directamente, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Aquí mostramos que el pecado flagrante es evidente y que esos pecadores necesitan reconocer su estado. Paso 2. La hipocresía del que juzga, como era el caso del fariseo. En el siguiente capítulo, Pablo se dirige a aquellos que juzgan a otros, pero hacen lo mismo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Es el fariseo que confía en su propia justicia sin ver su propia necesidad de arrepentimiento. Debemos hacerles ver que no basta solo con señalar el pecado ajeno. Como dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Incluso el que se cree justo necesita humillarse. 3. Paso 3. Todo bajo pecado. Finalmente llegamos al clímax de la argumentación de Pablo en el capítulo 3 de Romanos. No hay justo ni aún uno. Tanto religiosos como no religiosos están bajo pecado. Pablo incluso agrega en Romanos 3 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que no importa de qué trasfondo vengamos o qué tan buena haya sido nuestra vida, todos necesitamos esa convicción de pecado antes de entender la necesidad de la gracia. La relación de esto con la parábola del fariseo y el publicano, así como el publicano reconoció su condición y dijo, sé propicio a mí, pecador, Romanos nos lleva a ese mismo punto. Primero debemos dejar de confiar en nuestra propia justicia como el fariseo y reconocernos como pecadores ante Dios como el publicano. Solo entonces el mensaje del evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, tiene pleno sentido. Solo hasta que nos damos cuenta que estamos perdidos, buscamos la solución. Y ahora sí es tiempo de presentar a Cristo como la solución. Una vez establecida la necesidad de la convicción y el arrepentimiento, ahora podemos presentar la solución, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Ahora el bautismo cobra sentido, no como un simple ritual, sino como la respuesta de un corazón contrito que ha entendido su necesidad de ser salvo. Nos dimos cuenta, hermanos. En este proceso, en esta secuencia de ideas, entonces la persona acepta su condición de pecador, entiende que necesita salvación y entonces el mensaje del evangelio entra en escena. El mensaje del evangelio es: Cristo murió en tu lugar. Esa paga del pecado que tú cargas, Cristo ya la pagó. Esa deuda que tú tienes, ya Cristo la pagó. Ahora lo único que necesitas es tener fe en el sacrificio de Cristo. Una vez que se accede por medio de la fe al sacrificio de Cristo y su beneficio, entonces la gracia nos inunda con salvación, perdón y vida eterna. Ahora vemos la segunda parte del manual o un segundo manual de cómo presentar la solución que es la cruz de Cristo. Antes, nuestra tarea en el manual primero simplemente era ayudarle a la persona a entender su culpa, poner el dedo sobre la llaga o echar sal en la herida. Pero ahora lo que vamos a hacer es saber cómo presentar la solución que es la cruz de Cristo. La justificación de este al respecto es: ahora que hemos ayudado a la persona a reconocer su necesidad y su culpa ante Dios, el siguiente paso es presentarle la gloriosa solución que Dios ha provisto. Tenemos un problema delante de Dios, pero ya Dios mismo lo reparó. Este manual te ayudará a guiar a la persona para que comprenda por qué la muerte, sepultura y resurrección de Cristo son el centro del evangelio y cómo en la cruz se satisface la justicia de Dios y se ofrece misericordia. Paso 1. Primero, iniciamos con la lectura de Isaías capítulo 53. Explicamos que la necesidad de un Salvador estaba profetizada incluso. Lee o cita Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto muestra que la solución no es algo improvisado, sino que es un plan de Dios desde siempre. Si el mensaje del evangelio o las consecuencias del evangelio
incluso habían sido profetizadas 6 siglos antes a través del profeta Isaías, quiere decir que no es que el pecado tomó por sorpresa a Dios y Dios tuvo que buscar qué hacer a última hora o tuvo que improvisar un plan de salvación. No, al contrario, ha sido el plan de Él desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, desde siempre. Entonces, al leer Isaías 53, ayudamos a entender a las personas a que el plan de Dios en realidad es salvarnos y no condenarnos. O como dice Juan capítulo 3, versículo 17, el Evangelio, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. También, paso 2, vamos a explicar el juicio y la cruz. Detallemos o detallar cómo Jesús sufrió el juicio en nuestro lugar. Hay pasajes que se pueden utilizar como Mateo 27, 29 al 31, donde se describe la corona de espinas y los azotes que Jesús sufrió. Hacer ver a la persona que cada sufrimiento que Cristo padeció era el castigo que nosotros merecíamos. Juan 19 nos muestra cómo fue crucificado y cada clavo y cada gota de sangre que representan el precio de nuestra redención. Estudiar las escenas de la pasión de Cristo ayudan a que la persona en realidad entienda el dolor y sobre todo la vergüenza que supuso para Cristo pagar el saldo de nuestra deuda. Paso 3. La resurrección como una victoria. No te detengas solo en la crucifixión. Continúa explicando a la persona que la resurrección de Jesús, después de morir y resucitar al tercer día, es la prueba de que Jesús venció la muerte y el pecado. Podemos citar, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en todo ese capítulo 15, el apóstol Pablo hace una apología, hace una defensa, argumento tras argumentos, algunos argumentos filosóficos, otros argumentos bajo la naturaleza, otros argumentos simplemente lógicos, pero hace una defensa de que la resurrección de Jesús fue un hecho histórico y verídico. Así que la resurrección es lo que confirma el poder de la muerte de Cristo. Paso 4. La gracia y la fe como respuesta. Explicar a la persona que la obra de Cristo en la cruz es un acto supremo de gracia. No se trata de que podamos ganar nuestra salvación, nadie lo podría lograr. Es un regalo que no merecíamos. Podemos citar, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, que son los más famosos al respecto. Así la persona entiende que la respuesta es confiar en lo que Cristo ya hizo. Lo único que le corresponde ahora es arrepentirse y vivir en esa fe de lo que Cristo ya hizo. En conclusión, pasamos a la persona o ayudamos a la persona a que cruce de la culpabilidad a la redención. Finalizamos recordándole a la persona que todo este camino, desde reconocer el pecado hasta abrazar la cruz, es la forma en la que Dios transforma a una persona. Mejor dicho, es la forma en la que Dios lo va a transformar a él o a ella. La parábola del fariseo y el publicano nos enseña que Dios justifica al que se humilla. De la misma manera, cuando alguien reconoce su necesidad y mira a Cristo o mira a la cruz y por ende acepta los beneficios de ese sacrificio, entonces recibe perdón y una vida nueva. En conclusión, la persona entra a la salvación. Pero hasta aquí, nosotros le presentamos el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros, yo le agregaría, hermano Carlos, yo le agregaría un paso, yo le agregaría un quinto paso, porque definitivamente ya en esta segunda parte del manual no se habló del bautismo. Pero ahora el punto es, hasta el paso 4 ayudamos a la persona a caminar de la culpa a la gracia, abrazar la cruz. ¿Y cuál es su manera de abrazar la cruz? El paso 5 sería articular primero los Corintios 15 con Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Correcto. El evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y el bautismo consiste en lo mismo juntamente con Cristo, según Pablo, Romanos 6, 3 y 4. Cuando nos bautizamos, el bautismo es importante. Yo no predico el bautismo como la mayoría lo hacen, en primer lugar. Sin embargo, acepto toda la importancia del bautismo y lo esencial que es para la salvación,
ya que entiendo que en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, el bautismo es la única forma a través de la cual podemos acceder a la gracia. Mejor dicho, como lo explico yo en mi clase, el bautismo es el link que nos une a la gracia. Porque ahí en Romanos 6, Pablo dice que cuando nos bautizamos, morimos juntamente con Cristo. Así como Él murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Luego somos sepultados en agua, así como Cristo fue sepultado, pero luego resucitamos juntamente con Cristo para andar en vida nueva. Entonces entiendo que un sacrificio que fue hecho hace 20 siglos y muy lejos de aquí, por cierto, al otro lado del mundo, para mí, ¿cómo accedo yo a los beneficios de, ok, por fe yo creo en el sacrificio de Jesús, pero ¿cómo accedo a sus beneficios? Hay una puerta que me ayuda a acceder a esos beneficios. ¿Cómo accedo? Bueno, la puerta sería el bautismo, porque el bautismo es la forma en la que yo muero juntamente con Cristo y resucito juntamente con Él. Yo le agregaría ese quinto paso a este manual para hablar del tema del bautismo. Me parece bien la observación de que en el manual primero se hace la observación de que la mayoría predican el bautismo como la primera etapa del mensaje del evangelio, cuando en realidad es la respuesta del pecador al evangelio. Pero necesitamos agregar ese quinto paso ahí en el manual número 2. Entonces, mis hermanos, esto es el material del día de hoy. Esto ha sido, voy a detener la opción de compartir pantalla. Y me encanta mucho que después de haber estudiado de una manera ordenada y lógica, diría yo, pero sobre más que lógica bíblica, después de haber comprendido el tema de la justicia de Dios, agradezco al hermano Carlos que nos agregó esta parte de los dos manuales porque nos ayudan a nosotros a cómo ayudar, a cómo orientar a una persona para que camine de la culpa a la gracia y encuentre salvación. Gracias, hermano, por agregar esos manuales en la sesión del día de hoy. Son oportunos y definitivamente necesarios para que nosotros podamos tener un mensaje en la predicación del Evangelio y las buenas nuevas, un mensaje asertivo y con resultados a largo plazo, sobre todo. Eso ha sido todo de mi parte. Agradezco mucho a mis hermanos que han estado conectados ahí en el dispositivo que nuestro hermano Rocky tiene a través de WhatsApp. Hermano Rocky, por favor, preguntemos a los hermanos que están ahí en el grupo de WhatsApp si alguien podría despedirnos en oración, por favor. Momentito, haciendo un momentito. Claro, claro que sí. Lo siento, mi micrófono estaba apagado. Ok, ahora tú puedes hablar con los hermanos de la WhatsApp. Sí, bueno, primero saber si alguien tiene una pregunta o un comentario. Creo que tenemos unos minutitos para eso. Y bueno, si no hubiera ninguna pregunta o comentario, yo sé que el mensaje ha sido bastante claro, pero si hubiera un comentario adicional o una pregunta, estamos abiertos a eso. Si no, entonces para que alguien nos despida en oración dentro de los que están conectados. Hermanos cubanos, ¿no, me pueden escuchar? Todos los micrófonos están apagados. No. Hermano, estamos conectados aquí por WhatsApp. Aquí estamos escuchando el tema desde la Zuna, aquí en Cuba. ¿Y qué les ha parecido el tema? Es muy importante. Ha sido un tema excelente, muy bien explicado por nuestro maestro y ha sido muy edificante. Lo hemos escuchado muy atentamente y ha sido muy educativo. Hemos conocido, hemos podido fundamentar algunos aspectos sobre el bautismo, sobre la predicación de la palabra del Señor, la gracia, y hemos podido profundizar más en ese estudio. Muchas gracias por este tema, hermano. Si usted me... Yo le tengo una preguntita, hermano. Yo le tengo una preguntita. ¿Están de acuerdo ustedes allí, si usted está con alguien más en el dispositivo, están de acuerdo ustedes con que a veces cometemos ese error? Cuando salimos a predicar el evangelio, cuando estamos compartiendo el evangelio con una persona,
casi que de primas a primera comenzamos a hablar del bautismo con la persona. Porque la mayoría de las veces nuestro error es que estamos tan ansiosos por bautizar a alguien, cuando en realidad lo que necesitamos es ayudarle a entender su estado de culpabilidad para que camine, o mejor dicho, para que quiera caminar a la gracia de Cristo. Plenamente, hermano. Es algo que ocurre muy frecuentemente, donde prácticamente cuando ya contactamos con las personas que le estamos predicando, pues la mayoría de las veces le hablamos del tema inmediatamente acerca del bautismo. Y hemos comprendido a través de la clase que usted nos está impartiendo en esta plataforma, hemos comprendido que lo más importante es añadirlo a la iglesia, que la persona sea añadida a la iglesia, donde comienza un proceso de instrucción. Además, que la persona tenga conciencia exacta de su vida pecadora, que sea responsable, que la persona tenga conciencia de su estado pecador y que pueda tener un bautismo con responsabilidad. Exactamente. Me gusta esa frase, un bautismo con responsabilidad, un bautismo con convicción. Hermano, el hermano que está participando, por favor. Bueno, si nadie más tiene una pregunta o comentario, yo quisiera pedir que nos despidan en oración, pero me gustaría ver más bien primero si alguien tiene una pregunta o algún comentario adicional. Bueno, es importante que cuando a las personas se le hable el evangelio, llevarla a la reflexión para que ellos se den cuenta en el estado espiritual en que ellos se encuentren, y luego, después que ellos se den cuenta del estado espiritual en que se encuentren, que esa persona se arrepienta de sus pecados y pueda ser bautizada. Pero el hecho de que esa persona la bauticemos, eso no quiere decir de que ya tenemos que dejarla ya a un lado hoy. Tenemos que trabajar con esa persona, aunque esté bautizada, seguir discipulándola, porque el discipulado es toda la vida para que ella pueda crecer en la fe. Claro, claro, definitivamente. Gracias, hermano, por añadir ese comentario. De hecho, recordemos que Cristo no nos mandó a bautizar, nos mandó a hacer discípulos. Claro, parte de la forma, uno de los pasos de ser discípulos es bautizar a la persona, pero tenemos que entender, hermano, que, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 2, un pasaje que muchos nos encanta, el tema del bautismo se toca hasta dos versículos después de que el apóstol Pedro puso el dedo sobre la llaga, echó sal en la herida y le hizo ver su culpabilidad. Por el versículo 36 es donde Pedro le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, verso 37, al oír esto, es que, ahí lo tiene el hermano, se compungieron de corazón y dijeron al a oír Pedro. Ahí está, en ese capítulo 2 de Hecho, está un ejemplo vivo de lo que estábamos hablando en los dos manuales. La persona no se compunge de corazón cuando escucha que tiene que bautizarse. A veces nuestro mensaje de la predicación es: la persona se tiene que bautizar. ¿Cuándo se tiene que bautizar? ¿Por qué se tiene que bautizar? ¿Cómo se tiene que bautizar? Y todo gira en torno al bautismo. Y no comprendemos que el tema del bautismo es la respuesta de nuestra predicación. Nuestra tarea es ayudarles a entender su estado espiritual, su condición de pecado, porque mientras no sean conscientes de su condición de pecado, no van a querer la gracia. ¿Quién que no está consciente de que está enfermo necesita medicina o quiere medicina? Nadie. Pero a veces nos tomamos la medicina aunque no nos guste, porque decimos, bueno, es la única solución porque estoy enfermo. Entonces, ¿qué pasa? La persona primero necesita entender su estado espiritual, su condición delante de Dios. El tema de hoy de la justicia divina nos ayuda a entender que nadie queda libre cuando somos evaluados y somos sometidos a juicios por esa justicia divina. Nadie queda libre, no hay justo ni aún uno. Entonces, compungidos de corazón, preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí viene la respuesta. Por eso yo decía, había que agregar el paso quinto allá al manual número 2. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Pedro entiende que el bautismo es la forma en la que ellos se arrepienten y entran a la gracia. Bueno, Jesús también lo dijo, Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Nadie está diciendo que el bautismo no sea importante. Lo que estamos diciendo es que en nuestro mensaje de la predicación del evangelio, el bautismo es el tema, es la respuesta de toda nuestra predicación. Es el final, es la conclusión de nuestro mensaje. Pero el mensaje en sí mismo es, paso número 1, ayudar al pecador a entender su condición de pecado. Solo así el pecador va a querer o va a ser consciente que necesita la gracia. Número 2, explicarles los beneficios de la gracia a través de el mensaje de la cruz, el evangelio. Y en conclusión, bueno, ¿cómo? Y la persona va a preguntar, o como dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. O sea, la persona por sí misma, de manera espontánea y voluntaria, va a querer esa gracia, va a querer el saber cómo obedecer. O como dijo el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando la persona entiende, es cuando la persona por sí misma puede reaccionar de esa forma. Me ha encantado, hermanos, el tema de hoy, sobre todo me encantó la parte de los 2 manuales. Agradezco nuevamente y ahora sí yo creo que podemos despedirnos en oración. Hermano Rocky, por favor, designe a uno del grupo de WhatsApp para que nos despide en oración. Luego de la oración estamos despedidos y el hermano Rocky puede detener la grabación para que estemos despedidos. Munir, ¿quieres orar? Sí, claro. Con mucho gusto. Adelante, hermano. Amado Padre Celestial, te damos por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este curso, bendiga a los hermanos que están impartiendo el curso. Gracias te damos porque este curso ha sido una acción en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, gracias, Padre, porque cada día nos estamos capacitando para servirte de la mejor manera posible. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra y no meramente oidores olvidadizos. Te pedimos por el hermano Rocky y por todos los hermanos que tienen que ver con este curso. Sígalos bendiciéndolos, sígalos ayudándolos y provee todo lo que necesiten ellos para que este curso cada día se pueda mantener y muchas personas se puedan preparar para poder servirte a ti, Señor. Gracias, Padre, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén.